Listo, bueno, no, pues buenas noches a todos. Quisimos traerle esta charla un simple cóctel para cambiar. Mi nombre es David Camacho, soy facilitador Agile de Ceiba Software en Colombia. Ya con bastante recorrido con este cóctel, aplicándolo y teniendo varios aprendizajes que la idea es compartirlas. Dale, Hugo. Dale, gracias, David. Bueno, por mi parte, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos pues, a esta hora en Argentina, en otros países pues, también un poco tarde. Acá en Colombia son las 9 de la noche. No es fácil, pero pues la idea es aquí compartir, charlar mucho de este tema del mojito. Como David lo dijo, ya venimos con un tiempo hoy practicándolo y tratando de llevarlo a las organizaciones por las que estamos. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y vamos a iniciar pues con un videito que aquí nos va a compartir David. ¿Escuchan? Bien. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is it? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Bueno, gracias, gracias. ¿Qué vieron? No sé, me gustaría ir un minutico súper rápido ver a ver qué vieron de ese video, que pueden compartirnos así rápidamente la experiencia. ¿Cómo lo ven? Chicos, yo diría que se ve tan ridículo y tan obvio y tan ridículo nos vemos en las organizaciones así a veces. Bien, Gracias, gracias. gracias, gracias, Ene. Sí, precisamente venimos a hablar del cambio, ¿no? De mirar que tenemos la solución ahí al frente y no cambiamos simplemente por estar en el status quo en el que estamos. Entonces, no buscamos soluciones tal cual como lo dicen por aquí. Entonces, muchas gracias, súper. Entonces, seguimos por acá. Y ahora quiero preguntarles cómo se sienten con el cambio. Escríbanos por aquí por el chat, cómo se sienten con el cambio, en dos palabras. Dos palabritas. Cuando viven un cambio. Cuando viven un cambio. Por aquí dicen que open mind, emoción, incertidumbre, incómoda y retada. Ahorita a veces, oportunidad, ansiedad y reto. Mucho de miedos, ¿no? Vemos miedos, ansiedad, expectativas, oportunidades y Incertidumbre. posibilidades, incertidumbre, frustración, desafío también vemos, ¿no? Vemos mucho con el Bien. cambio. Muchas gracias. Lo que traemos aquí, o lo que queremos empezar a hablar con esto es de eso, ¿no? Aquí les compartimos la curva de difusión de la innovación de Rogers, en la cual nos dice la innovación, cómo es adoptada en las organizaciones o en las sociedades, y aquí también vemos cambios, ¿no? Vemos cambios como desde los innovators, early adopters, reciben ese cambio y hay otras personas que no, early majority, late majority, los laggards, y eso conlleva a unos comportamientos que identificamos como la complejidad creciente
comportamientos cambiantes de clientes, tecnologías que cambian rápidamente. O sea, ahorita en el ámbito en el que estamos cambiando constantemente, aumento de la competencia, modelos de negocio disruptivos emergentes. Entonces aquí, desde este tema de la innovación, desde lo que les acabé de explicar, de decir, compartir, vemos el cambio. Entonces, de eso queremos hablar hoy. Le traemos ahí la siguiente presentación, David, por favor, en el cual empezamos a hablar que el cambio es inevitable. El cambio va a llegar a nosotros como personas, organizaciones, como equipos, constantemente. Constantemente, lo único que nosotros debemos hacer es saberlo tomar. Y, por ejemplo, aquí trajimos una gráfica muy chévere en la cual nos comparte el tema de... ¿Ahí me escuchan? Sí. Me sonó como... Sí. Listo, bien. Una gráfica en la que nos muestra cómo es el cambio, es el proceso de ese cambio desde el status quo, pasa después a algo que corta ese status quo en el que estamos, llega esa resistencia, después llega un caos en el cual no sabemos por cuál tomarlo, por dónde seguir después de ese cambio. Llega una idea transformadora que nos ayuda a integrarnos y llegar a un nuevo status quo. Ese ciclo siempre lo vamos a vivir, siempre lo vamos a tener, es inevitable, a veces mucho más largo, a veces mucho más corto, pero siempre lo vamos a tener como personas, organizaciones, equipos, vuelvo y digo. Y esto conlleva a que tengamos también cosas que identificamos como elementos nuevos que generan resistencia, caída en la productividad y aumento de costos, por ejemplo, en organizaciones, riesgo alto de perder colaboradores, por ejemplo, que las personas no se sientan motivadas por algún cambio que se les haya impuesto, que vamos a hablar un poco de eso. Empezamos a identificar eso y pues tenemos ese riesgo siempre alto para este tema. Un único plan puede ser ineficiente o hacer aproximaciones equivocadas. Empezamos a ver que planificamos para hacer un cambio, pero un solo plan para imponerlo y hacer ese cambio organizacional o personalmente, entonces nos llevan a unas aproximaciones bastante erróneas. Como les decía, por más que lo intentes, el cambio no puede controlarse. Lo dice Jason Little. Y pues aquí, como vuelvo digo, la curva del cambio siempre va a existir, siempre la vamos a tener. Entonces también hay una propuesta desde que nosotros venimos con esta charla, es para que empecemos a ver iterativamente el cambio. Si quieres, dale. Entonces, antes de pasar a la siguiente, hay algo ahí también es que, y Jason Little en el conversatorio que hubo ayer, pues respondía obviamente que la mentalidad no se puede cambiar, y es algo que también conversábamos en unas charlas que tuvimos ayer con Marcela, inclusive hablando de los nomads. La mentalidad no se puede cambiar. Entonces tenemos que, y el cambio, digamos que en el cambio las curvas siempre van a existir, entonces tenemos que buscar que esa curva que ustedes ven ahí sea lo más plana posible, ¿sí? Porque igualmente siempre va a existir resistencia al cambio, y sobre todo cuando las personas quieren siempre ver el resultado ya. Entonces, dale, ahorita sí, Hugo. Dale, gracias. Ahí, entonces, traemos un modelo propuesto en el cual, como lo decía David, empezar a aplanar mucho más ese tiempo y ese costo del cambio y empezarlo a ver iterativamente. Como siempre nos han enseñado en el agilismo, empezar a hacer pasos cortos, entregar cosas cortas, pequeñas y hacer donde minimicemos las pérdidas en la productividad, del cambio, se adaptan a necesidades propias. Vamos conociendo, aprendiendo y mejorando a medida que avanzamos. Entonces aquí nosotros vamos viendo de que iterativamente ese cambio grande y gigante que teníamos, como decía, empezamos a acotarlo en un cambio incremental para que esa productividad y esa productividad no se vea tan afectada y en el tiempo lo vayamos aprendiendo y mejorando. Dale. Y entonces, pues ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿pero esto en qué se diferencia a los demás modelos? Pues pensando, y uno se va también como a todos de pronto los que han vivido alguna gestión del cambio en una empresa, siempre es, ok, hagamos un equipo, gestión de cambio, hagamos un solo plan
y con ese objetivo, al final vamos a ver cómo nos fue. Digamos que muchas veces también las organizaciones adoptan una sola forma de llegar a ese cambio, a ese modelo o a ese framework que adoptan para llevar esa gestión del cambio. Entonces, aquí algunas diferencias y lo que les traemos realmente es sobre el Lean Change Management y cómo nosotros lo hemos ido adoptando y cómo nos van a generar resultados para que esos cambios sean incrementales. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia? Pues digamos que ya hablábamos de ahorita de los 8 pasos de Kotter, de ADKAR, ¿cierto? Que son como los tradicionales que normalmente acogen las organizaciones. Pues siempre es creado por un equipo de cambio. Primero el proceso, siempre. Normalmente es muy difícil que sea adaptable, ¿cierto? Porque ya tienen un plan y se basa en planear, ejecutar y cerrar. Y siempre nacen de ese sentido de urgencia. Mientras que Lean Change Management es impulsado por feedback. Sí, siempre se busca co-crear el cambio, tener a todos los actores aquí y buscarlo co-crear, inclusive hasta para uno mismo. ¿Sí? Las personas primero, es muy adaptable porque siempre vamos por iteraciones y es una planificación y educación continua y es basado por una causa y motivado por un propósito. Entonces, y vuelvo y preguntamos, ¿es un modelo de cambio más? Entonces ahí decimos que no y es un delicioso cóctel. ¿Por qué un cóctel? Porque es algo que nos dice Giorgio Napelo, ¿sí? Sobre su método o mojito, el método mojito, y es qué pasaría si combinamos todas las buenas ideas que existen en la comunidad. Entonces, eh, se crea Lean Change Management, ¿cierto? Y ese mojito tiene pizcas de Lean Startup, Mindset Agile, comportamiento del cerebro, porque se evalúa siempre como ese comportamiento del humano, y basado en la teoría de la complejidad y las organizaciones y la teoría del cambio social. Entonces, ese es como el mojito que nos da Jason Little sobre el Lean Change Management. En otras palabras, ¿qué es? Es una colección de ideas prácticas y herramientas modernas de gestión del cambio inspiradas en el pensamiento Agile, Lean y Lean Startup que han sido diseñadas para ayudar a las organizaciones a seguir el ritmo de cambio actual, a seguir el ritmo de cambio actual. ¿Listo? O sea, el famoso book. Entonces, veamos más detalles de este mojito y lo que nos plantea Jason Little en su libro. ¿Listo? El modelo se basa en estos 3 pasos principales, ¿cierto? Que es recoger como todos los insights y los hallazgos, generar opciones que van a definir como la solución de esos hallazgos y basados en un experimento en el que se prepara, se introduce el experimento y se revisa. ¿Listo? Y luego vuelve otra vez el círculo. En la práctica, digámoslo como tal, esos hallazgos nos permiten identificar un problema, ¿sí? Ese problema, para resolverlo, tenemos que definir diferentes opciones. Y aquí lo que plantea Jason Little es definir un mínimo cambio viable, ¿cierto? O un mínimo cambio asombroso, que ese creo que siempre lo va a recordar por Ana Betancourt, que está por aquí. Y con base en lo que definamos de ese mínimo cambio asombroso, vamos a definir una hipótesis. Es decir, ¿por qué creo que ese cambio eh, me va a servir y qué resultado me va a traer con base en la hipótesis? Y luego hacemos el experimento, recogemos aprendizajes y luego otra vez iteramos. ¿Listo? Entonces digamos que de eso se trata el modelo en la práctica. Pero antes, eh, para poder que la práctica sea poderosa, y aquí vamos a hablar en 7 pasos, todo esto que acabamos de ver lo vamos a nombrar en 7 pasos que nos ha servido. Y la primera es crear esa conexión con el cambio, ¿cierto? Y es generar un propósito, buscar ese propósito, y es para qué quieres implementar el cambio. Y ahí, una de las prácticas que nos ha funcionado es el círculo dorado, que ya creo que todos conocemos. Entonces, una vez creado ese propósito y seguido venimos con 2 preguntas y es ¿cuál es la situación actual del contexto? Que nos permite también pues generar todos esos hallazgos y cuál va a ser esa próxima condición objetivo. Y para esto tenemos muchas maneras. Lean Coffee, ¿cierto? Podemos traer también prácticas de ADKAR, retrospectivas, entrevistas, hackeo cultural. El hackeo es tremendo, o sea, es poderosísimo para yo tener hallazgos. Es increíble, realmente es algo que siempre recomiendo y el hackeo básicamente es inserte una nueva práctica y mire cómo se comportan.
miren cómo la toman, miren si realmente la quieren seguir. Y uno ahí se va dando cuenta mucho de la cultura y desde ahí se habla mucho de la cultura. Entonces, esas como algunas prácticas. Y lo que Ahí, defiende también Jason Little es la cultura como hallazgo, ¿cierto? Mirar como todos esos valores y comportamientos. Dale, Hugo. ahí te quería complementar con, con ese hackeo Ajá. cultural y con una experiencia, nosotros tratando de implementar en un equipo el tema de Kanban o de llevar ese mindset de Kanban de acuerdo a una situación especial en la que se encontraban, pues ellos empezaron o más bien empezamos con este hackeo cultural a tener esos pinitos de Kanban, esos principios de Kanban, bajo un tablero que se tenía, empezamos a trabajar con ellos y eso fue tomando fuerza y como lo dice David, el equipo, ahí uno se da cuenta de que si el equipo está abierto o no a esos cambios, porque lo fue con un pinito, fui viendo como metiendo esas cositas ahí y ellos y se dieron como, lo adaptaron bien, lo fueron tomando tranquilo, lo fueron tomando desde un propósito también, como lo mostramos ahorita, y lo fuimos así haciendo como con estas preguntas. ¿Cuál es la situación actual del contexto? ¿Si lo podemos utilizar en este momento? ¿Cuál será nuestro objetivo con esto? Entonces no es simplemente como imponer el cambio, decirles vamos a utilizar esto, vamos a utilizar esta herramienta, vamos a utilizar esta metodología, sino hacerlos parte de ello y con ese hackeo cultural empezamos a descubrir esas aperturas que se tienen en esos equipos sobre este tema de las insights y empezar a mirar a ver cómo me comporto. Así es. Y algo más ahí también, y que justo hablábamos en una charla anterior, eh, es otra experiencia también vivida es, se generó una serie de, digamos, de adaptación inicial del marco Scrum para un equipo que está generando un descubrimiento de un producto. Pero el afán es tanto y la capacidad que tiene el equipo para hacer las cosas es tan poca por la cultura organizacional que en algún momento dicen, mañana hay una review y una retro, y dicen, no la vamos a hacer porque si no, no terminamos lo que tenemos que hacer, porque el tiempo, también la capacidad es muy poca. Entonces uno ahí también se va dando cuenta de toda esa cultura que se va impregnando en toda la organización y viene el siguiente paso, pues que es definir como todas esas opciones, generar esa pregunta de cuál es la próxima condición o objetivo que quiero basado en un propósito superior. Y aquí un ejemplo, dale Hugo. Bueno, por aquí le estamos mostrando, es un ejemplo de un acompañamiento en que yo estoy pues, aquí con los muchachos del COE. Nosotros pertenecemos al Centro de Excelencia de una organización pública acá en Colombia y estamos haciendo un acompañamiento para hacer un cambio desde una persona que nunca ha trabajado con metodologías ágiles, por ejemplo, en este caso, y lo asignaron a un equipo que sí trabaja en metodologías ágiles. Entonces ese cambio pues, es duro, es bastante confuso para él, más una persona que ya lleva tiempo en la organización, más de 15 años, persona eh, con equipos, con personas pues a cargo. Entonces el tema nosotros lo empezamos a manejar, aquí como en el ejemplo, que es el círculo dorado, empezamos a decirle, bueno, ¿y por qué quieres cambiar? ¿Qué quieres? ¿A qué quieres llegar? ¿Desde dónde quieres? ¿Para qué quieres implementar este cambio? Si es impuesto, miremos desde dónde podemos empezar. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Empezamos desde él mismo, empieza a entregar esa información y que él mismo se esté dando cuenta de por dónde puede ir, por qué es lo que se quiere tomar, cuál es la próxima condición objetivo, cuál será ese problema que nos impide llegar a esa próxima condición objetivo. Entonces, ahí empezamos a trabajar en conjunto, más no imponer algo. Y, y este paso es una experiencia muy chévere porque esa persona lo tomó muy bien, lo tomó de alguna manera no impuesta, y como siempre se ve que llegamos y decimos, trabaje Scrum, o usted es un Product Owner, o usted es esto, y pues eso choca, ¿no? Eso choca, empiezan a haber pues conflictos, empiezan a haber también temas de egos, entonces ahí con este tema pues, me ha ayudado mucho y lo quisimos traer aquí, por ejemplo, pues para darle ese contexto en qué lo hemos utilizado. Dale, Bien, esa pregunta, por ahí está leyendo una pregunta de Weimar, creo que será muy interesante que la podamos ver ahorita
ahorita al final porque creo que hay una discusión bastante interesante y profunda ahí alrededor de eso. Y vamos a ver un videito antes de continuar. Perdón que este sí no se me reprodujo aquí, pero bueno, ya lo vamos a ver acá. ¿Qué harías con 72 horas para Perdón, aprender ahí lo la que tú propaganda. quieras? Este 29, 30 y 30. Publicidad política, no. We set up a hidden camera experiment Listo. to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. No se van a poner de pie como H. Listo. Cuando una persona realmente Bien, se... perdona que yo empecé algo de Yokoi. Listo. Entonces, ¿qué vieron de ese video? Miren que también va muy relacionado también por ahí por esa pregunta que nos hacía Weimar. Cómo un pequeño cambio, un comportamiento se empezó, digamos, a alguien que ingresó nuevo en ese sistema, cómo esa persona también lo empezó a adoptar, ¿sí? Y así la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces fue muy interesante. No sé si quieren alguien hacer un comentario sobre el video. Si no, entonces sigamos. Bien. Entonces, dentro del siguiente paso, cuando ya hemos pasado por el propósito, tenemos clara la situación actual y cuál va a ser la situación deseada, entonces tratamos de identificar el problema, ¿sí? Y ahí nos hacemos la pregunta de cuál es el problema que te impide llegar a tu próxima condición objetivo, ¿bien? Y ahí tenemos muchas herramientas, entonces ya con todos los hallazgos tratamos de identificar cuál es el problema y podemos utilizar diferentes 5 porqués, Ishikawa, que es la espina de pescado, hot seat y muchísimas más. Hasta podríamos indagarlo con una lluvia de ideas, hasta por ahí con una estructura liberadora, bueno, en fin, pueden haber muchas herramientas que nos ayuden, ¿cierto?, a definir cómo qué es. ¿Y cuál es el objetivo? Entender muy bien la situación y la causa que lo está generando, ¿sí? Para luego generar alternativas de solución. ¿Bien? Entonces, y luego, cuando ya tenemos identificado el problema, vamos ahorita sí a generar opciones.
Y esas opciones, la idea es que tratemos de definirlas, ¿cierto? Y que nos ayuden a impactar ese problema que identificamos. ¿De cara a qué? A esa condición deseada a que queremos llegar y a ese propósito superior. Y aquí Jason Little nos propone priorizarlas, ¿cierto? Todas las opciones con una matriz de costo y valor, donde entre menor costo y menor valor, pues son constructores de impulso, ¿cierto? Pero también tenemos que a mayor valor y un menor costo son triunfos rápidos que nos va a permitir rápidamente atacar ese problema. Y los puentes que tienen como un término medio, ¿cierto? Pueden ser de alto costo y de un valor medio, nos ayudan a, o sea, que son, hay que hacerlos para poder llegar a ese propósito superior, a esa situación deseada, ¿sí? Y hay algunos que son males necesarios y otros que son disruptores y que son buenísimos de aplicar. Entonces, nos dicen que prioricemos las opciones para poder así definir. Ya independientemente hay diferentes herramientas de priorización que se pueden definir, pero esta es una que propone Jason Little en su libro y que nos ha parecido pues muy interesante porque nos dice claramente qué podemos tener con ganancias rápidas y qué de pronto nos va a costar más. Y luego, con base en esa opción que tenemos o que escogimos, que es ese mínimo cambio asombroso, vamos a generar una hipótesis. ¿Por qué? Porque antes de un experimento debemos definir una hipótesis y los experimentos sin hipótesis no son experimentos. Entonces aquí, pues Jason Little nos propone una regla básica que es consideramos que implementando ese mínimo cambio viable vamos a lograr solucionar el problema, ¿cierto? Que identificamos, el cual tendrá unos beneficios porque también tenemos que tener claro cuáles son esos beneficios y serán medidos con unas métricas. Esas métricas, perdón, me vuelvo acá, esas métricas vamos a ver más adelante un poquito por encimita de ellas y cómo nos las dice Jason Little que debemos de identificarlas, pero también tenemos que tener muy presente que son importantísimas para poder medir mi experimento. ¿Listo? Y luego sí, vamos a experimentar. Entonces aquí en la experimentación tenemos que preguntarnos qué actividades vamos a ejecutar para validar la hipótesis, cómo vamos a medir el progreso frente al problema y la próxima condición objetivo, que son las métricas que yo les mencionaba. Y eso lo podemos hacer en un Canvas de experimentos, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos y si quieres darle, Hugo, te doy la palabra para que expliquemos este Canvas a gran escala, porque está muy chiquito y ya luego vemos algunos ejemplos. Sí, está muy pequeñito y no se alcanza a ver, pero bueno, en práctica, prácticamente resume todo lo que, o traemos lo más importante de lo que vimos atrás, en las opciones, en el insight. Recuerden que desde el círculo dorado ya tenemos el porqué, como ese propósito y trabajar sobre eso, no olvidarnos. Las opciones y esa opción elegida, cuáles son esas cosas que de pronto tenemos como riesgos, que también identificamos ahí en ese marco. En la mitad vemos un simple Kanban y ahí ustedes ven que ya empezamos a utilizar otros métodos, otras herramientas que nos permita gestionar esos cambios a través de tareas pequeñas, cosas pequeñas que empecemos a identificar para llegar a ese objetivo futuro que tenemos. Indicadores reactivos y proactivos del cambio. Reactivos como sabremos que este cambio ha sido un éxito, ¿verdad? El time to market, el NPS, el ENPS interno, adopción agile, índice de rotación, bueno, muchos indicadores reactivos que nos ayuden a saber cómo vamos. Proactivos, podemos identificarlos, cómo sabremos que estamos avanzando hacia una nueva versión de lo que queremos. Por ejemplo, un índice de felicidad, porcentaje de áreas impactadas, bueno, hay muchas ahí que podemos identificar. Como les digo, pues está el último que es esos insights, ese pedacito de ahí donde están los hallazgos, en donde identificamos, hacemos esa retrospectiva y decimos si estamos haciendo las cosas bien, cómo lo estamos haciendo o no tan bien, qué podemos trabajar, qué podemos mejorar, ¿vale? Entonces de eso se trata ese simple canvas que nos muestra aquí David en ese cuadrito pequeñito. Vamos a Ahí la también siguiente. algo también para agregar de los indicadores y que es muy importante es hay que hacerlos pensando en, o sea, no en la solución, ¿cierto? No en las opciones que nosotros tenemos, sino pensando en ese gran situación deseada para poder
abarcar realmente el problema y medirlo realmente. ¿Listo? O sea, no sobre las opciones, sino sobre realmente esa situación deseada y ese propósito que queremos llegar. Dale. Listo. Por ejemplo, aquí estamos mostrando pues, temas de cambio que hicimos en una organización en la cual quisimos siempre trabajar con cosas pequeñas. Por ejemplo, ahí en la foto en la que está una compañera hicimos un simple tablero. Eso fue ese activador para ese cambio que queríamos en toda la sala en la que nosotros estábamos. Hicimos cambios o experimentos como los que ven abajo, de videojuegos, de empezar a realizar actividades para nosotros tener un propósito, que era tener un espacio disruptivo diferente. Entonces, con cosas pequeñas nosotros empezamos a hacer exploraciones, exploraciones de qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que ellos quieren, y eso fue muy colaborativo, ¿no? Principalmente desde las personas, involucrarlos y hacer todos estos experimentos con ellos, mirar cosas pequeñas que no cuesten mucho y seguir adelante, revisándolo interactivamente. Otros ejemplos pues, de tableritos o canvas de experimentos que nos ayudan mucho, es muy ganador, se los recomendamos para que lo hagan, es muy simple, lo pueden hacer en un Miro, lo pueden ahorita en la virtualidad, si están yendo ya presencial, unos post-its así como lo ven, un tablerito en el cual se ponga ese propósito, se identifiquen los riesgos y se haga ese proceso pues para seguir iterando como lo estamos mostrando en las gráficas anteriores. Bien. Y por acá tenemos los aprendizajes, que pues como lo digo es el feedback. Es importante traer de todo eso que nosotros experimentamos, pues ese feedback, ¿no? Diciendo, herramientas que nos ayudan, Link Coffee, encuestas, coaching kata, retrospectivas, estar iterando también sobre eso, para después volver a esos insights y ir llenando como ese backlog de nosotros para poder seguir con el cambio, gestionando el cambio. Recuerde que son pequeños, ya no es ese grande, sino iterativamente, para que nos cueste menos y lo adopte mejor, tal cual como lo vimos en el video, por ejemplo, que unos cambios pequeñitos, algo pequeño que genere masa, empiece exponencialmente ya generando pues todo el cambio que queremos. Y esto lo podemos hacer también, no solamente a nivel, porque uno dice, bueno, todo este proceso lo podemos pensar a nivel de equipo, a nivel de un rol, que es por ejemplo algo que nos mostró ahorita Hugo, a nivel de área, que son los ejemplos que veíamos ahorita, y también a nivel de organización. Creo que es muy, muy valioso como hacer visible para todos como estos experimentos y mirar cómo van avanzando, porque si los hacemos parte de la creación, pues también tenemos que ser los partícipes de los resultados y aprendizajes. También digamos, y como para cerrar de todo lo que hemos aprendido, lo que nos ha servido en puntos a tener en cuenta es la importancia y la conexión con el cambio, ¿cierto? Como siempre definir ese propósito superior que nos recuerde por si nos salimos del rumbo, siempre tenerlo muy presente. Definir los acuerdos, inclusive también una buena práctica es crear un manifiesto del cambio. No es tan fácil, pero es muy valioso porque siempre nos va a recordar y siempre vamos a parar sobre ese manifiesto y ese propósito para poder continuar, hacer visible el cambio, lo que le decíamos, hacer un canvas o un tablero, como lo quieran llamar, hacer sincronizaciones, porque no podemos dejar como que, ay, sí, al siguiente mes miramos cómo nos va, no. Ojalá fuera mucho más cercana a esas sincronizaciones para mí los experimentos en ese Kanban o cualquier otra que quieran llamar. Experimentos no mayor a 2 meses se recomienda, obviamente, para poder tener aprendizaje mucho más rápido. Asegurarse que las métricas apunten al propósito y no al problema. Perdón, y al problema y no las alternativas, que es lo que yo les decía ahorita. No definamos métricas que apunten a las opciones, sino al propósito y al problema que queremos resolver. Y crear una red de agentes de cambio, ¿sí? Diferente es a un comité de cambio, porque ya recordemos que todos lo estamos haciendo partícipes, sino como que, listo, tenemos esos agentes de cambio, o todos seamos agentes de cambio para que poder impulsar, pues, como todo lo que queremos lograr. Y lo más importante que tengan en cuenta y siempre un Canvas, lo más importante son esas conversaciones que se dan alrededor de cara a los aprendizajes y definiciones que queremos hacer. Y pues recuerden que no se puede, o sea, no se puede controlar cómo responden las personas al cambio cuando éste se introduce. Por eso ahí hablamos ahorita del hackeo, ¿cierto?
Eso es algo que tenemos que tener muy presente y es ahí donde vamos a recoger muchos aprendizajes. Y es más probable que las personas participen del cambio cuando se lo hacemos partícipes en su diseño. Por eso siempre hablamos de diseñar el cambio de manera co-creada, porque así va a ser mucho más fácil que adopten el cambio. ¿Listo? Bien, ahora para cerrar, antes de cerrar más bien, porque ya seguirían las preguntas, los invitamos a que a este Menti, y ahí sí ya creo que Hugo te deseo la pantalla un segundo para que proyectes como lo que vamos recogiendo. Ahí está el código QR, les voy a dejar también el código por acá en el chat. Listo, por ahí van ingresando bastantes. Tenemos 7 participantes. Recuerden menti.com y este es el código. Ahí se los mandé el chat, igual ahí lo pueden ver en pantalla. Son 8 participantes. Ahí con el móvil. Pongámoslo ahí rapidito. www.menti.com y con el código 83763969. Bien. 14. Vamos a ver si nos da hasta 20 y arrancamos. Sí, sí nos va a dar, faltan 3. Ve, chicos, ¿esta presentación la van a dejar publicada en el sketch de Agile? Sí, claro que sí. Porfa, que De una. está re buena. Dale, bien. De una. Listo. Yo creo que vámonos ahí con las preguntas. Listo. Del Menti. Change Management es una colección de ideas, prácticas y herramientas inspiradas. Vamos a ver cuánto responden bien. Bien. Súper. También aquí conlleva Lean, Scrum, Kanban, Coaching, sí, está bien, pero pues la más aceptada es esta de acá, en donde vemos Lean Startup y pensamiento ágil que abarca casi la mayoría, ¿vale? Vale. Dale. ¿Cuál sigue? La pregunta 2 es la más difícil de todas. A ver si aciertan. ¿Cuál es la segunda etapa del modelo Lean Change? En inglés. Uf, ese sí está más duro para hasta ahora. Fueron atentos. Amerita pista, empieza por O. Por. La segunda etapa de arriba. ¿Cuál está la que dividimos? Options. Bien. Súper. Por acá. No proceso ya. Por Dios, ¿qué es esto? Un examen. Tranquilos. Nada. Opción de la segunda etapa de Lean Change. La última. Esta sí es la última, la más dura. Clásica. ¿Cuál es el nombre del creador de Los Simpsons? ¿Sí se han visto Los Simpsons? Y lo tenés que esta pregunta ya la hemos hecho varios que están acá. Vamos a ver. María Simpson. No, siempre, no. Ahí me Stan Lee. pele. Stan Lee. Bien. Súper, muchas gracias.
Bien, gracias ahí por las preguntas. Vamos a ver quién ganó. Bueno, Raúl y Marce. Marce. Super Raúl, felicitaciones. Bien, Bien, me llega un cholao a Medellín. listo. Vuelvo a compartir. Si quieres, ya, Silvia, podemos hacer el espacio para preguntas. Sí, tenemos todavía 3 minutos para preguntas. Dale, aquí mientras tanto les voy proyectando la bibliografía. Genial. Pueden prender el micrófono o nos hacen preguntas por el chat de una. También ahí donde quedaron en el Menti, nos colocan sus apreciaciones, qué se llevan de la charla, cómo la vieron. Vuelvo y digo, pues el tema del cambio es adoptarlo junto con los que se ven ahí en el cambio, ¿no? No imponerlo, llevarlos a ellos y trabajar con ellos. Entonces, nada. Por ahí había una pregunta de Uweimar y es, si la mentalidad no cambia, ¿qué es lo que cambia? Y por ahí ya hay varias respuestas, pero sí muy interesante porque o sea, la mentalidad no, inclusive, es algo que hablamos ayer, viene de algo mucho más atrás y es el modelo mental que cada uno tiene, ¿cierto? Pues como que de acuerdo a su propia historia. Y cambiar eso es la única forma de hacerlo es que la persona tome la conciencia. Y si se puede llegar a influenciar esa conciencia, que es lo que digamos, por ejemplo en el video, inclusive los comportamientos, se pueden llegar a influenciar para que las cosas pues se hagan o el cambio se haga y la persona se adapte, que por ahí también veía, y es eso, es adaptar, aprender a adaptarse y generar conciencia de ello. Es la única manera. Bien, No sé si alguien más. mientras tanto, si alguno tiene alguna pregunta más y si quieren encender sus cámaras y sacamos una foto. Dale, va. Antes de, le regalamos esta frasecita. Una organización prosperará si su ritmo de aprendizaje, adaptación, agilidad es igual o mayor al ritmo de los cambios de su entorno, para que lo tengan muy presente. Y por aquí nuestras redes, por si nos quieren seguir para seguir conversando de esto. Igual también les dejamos la presentación y si tienen dudas, inquietudes, nos buscan y de una.